שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח אבא, יוני תקן. אבא, 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 מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח אבא, יוני תקן. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אוי אבא, מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח אבא, יוני תקן. אבא, אבא, מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח אבא, יוני תקן. Shalom Aleichem, Shalom Ubrajot. Primeramente, Laila Tov, buenas noches. Que nuestro Abacadosh, Yahú, Sabaoth y su majestad, su alteza real, nuestro amado rey Yahushua Hamashiach, te bendigan y te guarden. Gracias por participar en esta conferencia, en esta noche de gran bendición. Estoy seguro que será de una gran bendición para toda esta pequeña comunidad que se va levantando acá de manera virtual. Que cada día que pasa, ahorita somos amigos, pero nos vamos a ir convirtiendo progresivamente en hermanos, en una gran familia. La familia del reino, del Malhut de Yahú Sabaoth y de su majestad nuestro amado rey Yahushua Hamashiach, con el gobierno, el régimen del Ruach HaKodesh. Y para hoy tenemos un interesantísimo tema. Vamos a hablar sobre la salvación. Nuestro tema para hoy, la salvación. La salvación de los israelíes, ¿no? La salvación de los hijos biológicos de Israel, la salvación de los judíos. ¿De qué manera? ¿Cómo es la salvación para los judíos, para los israelíes, para los Benei biológicos de Israel y de Abraham? ¿Cómo es la salvación para ellos? ¿Están ya salvos o necesitan también de la salvación? ¿Y cómo es la salvación desde el punto de vista de la halajá, de la Torá, de Mashiach? ¿Cómo es la salvación para los goyim, para los gentiles? ¿No? Tenemos por lo menos dos perspectivas.
dentro de las escrituras hebreas hay una sola, pero dentro de las escrituras griegas hay dos perspectivas de salvación. Una es la perspectiva de Mashiach. Se le acerca el joven rico, ya ustedes conocerán el pasaje, y le dice al Mashiach: Maestro, ¿haciendo qué cosas lograré alcanzar la vida eterna? O sea, salvarme, tener la salvación, la vida eterna. ¿De qué manera lo voy a lograr? Y el Mashiach le responde: los mandamientos ya conoces. Vive de acuerdo a ellos, ponlos en práctica y vivirás. Allí tenemos la perspectiva de la salvación según el Mashiach de Israel. Pero luego tenemos una segunda perspectiva, que es la perspectiva de, o por lo menos que aparece a nombre de Rab Shaul, ¿ya? O que se asocia a Rab Shaul, en términos cristianos el apóstol Pablo, que dice que la salvación viene por fe. La salvación es por fe en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, y que esa sangre derramada allí en sacrificio expiatorio va a servir para lavar los pecados del mundo. Y toda aquella persona que quiera ser salva, lo que tiene que hacer es confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador, decir: Señor, lávame con tu sangre bendita, perdona mis pecados y inscribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Ven a morar en mi corazón. Ya está listo, ya estoy salvo ya. Esa es la perspectiva cristiana. Y la perspectiva que van asomando algunos puntos de los escritos griegos. Y tenemos la otra perspectiva de Mashiach. ¿Cuál es la del Mashiach? Cumple los mandamientos y vivirás. O sea, el Mashiach no le dice al joven rico, en respuesta a su pregunta, no le dice: mira, no tienes que hacer nada. Espera unas semanas más, a mí me van a clavar en la cruz. Y cuando yo esté clavado allí en la cruz, voy a derramar mi sangre, y con mi sangre quedan limpios todos tus pecados. Ya eres una nueva criatura. Tú solamente tienes que creer en ese sacrificio vicario que yo voy a realizar en unos próximos días allí en la cruz del Calvario. Así que eso es lo que tienes que hacer, más nada. Pero no le dice eso, no se lo dice. No le habla ni de sangre, ni de muerte, ni de nada de esas cosas. Le dice: los mandamientos ya los conoces, cúmplelos y vivirás. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos perspectivas. Pero están entrelazadas, están entremezcladas. Pero se sospecha que hubo manipulación. Posiblemente en el concilio de Nicea se manipularon no solamente los escritos evangélicos, sino también las mismas epístolas. Las 7 que son asociadas a Rab Shaul, a Pablo, y las otras 7 que pudieron salir de la mano de alguno de sus discípulos. Y las otras epístolas, el Apocalipsis, todo eso fue editado en el concilio de Nicea en el siglo IV para suprimir la salvación que viene a traer el Mashiach. El Mashiach viene a traer una salvación y la deja expresada bien claramente en sus palabras de acuerdo al escritor. Pero entonces con esta inserción de esta nueva perspectiva del sacrificio expiatorio, entonces se crea, toma más fuerza la del sacrificio expiatorio y se eclipsa, que casi ni siquiera se le presta atención a la otra, a la que según el escritor dice el Mashiach: cumple los mandamientos y vivirás.
Y entonces para el fin de ayudar a comprender la teología del Mashiach, vamos a ver que el mismo Rav Shaul acepta que la salvación, tanto para descendientes biológicos de Israel como para gentiles goyim, el mismo Rav Shaul acepta que es por vivir de acuerdo a los mandamientos. ¿Yo? Y vamos a ver cómo se desarrolla este plan, que el mismo Rav Shaul nos los presenta en Romanos capítulo 11, en una figura alegórica. Los dos olivos, el olivo natural y el olivo silvestre. Romanos capítulo 11. Cuando se habla de olivos, son plantas o árboles de olivo, allá en la tierra de Israel, más que todo en lo que fue la parte del reino de Israel, hacia la parte norte. Allí es donde más se explotó el olivo. Grandes plantaciones de olivo y por supuesto una industria aceitera de olivo. Dio mucha prosperidad al reino de Israel por encima del reino del sur, el reino de Yahudá, que vivía principalmente del templo. Entonces, mis queridos Jajín, cuando se habla de un olivo natural, se está hablando de un olivo que es permanentemente regado. Siempre está regado con agua, abundante agua. Segundo, es abonado. Tercero, es podado, cultivado de manera de que su tronco crezca recto, sus ramas sean rectas, ¿vio? Y de esta manera crece ordenadamente el olivo, ¿vio? Y un olivo robusto, porque está bien nutrido, bien regado, bien cuidado. Este olivo se denomina en Romanos 11 olivo natural. ¿Y a quién simboliza? Simboliza a Israel, un pueblo sobre el cual el Eterno ha tenido sus ojos puestos todo el tiempo, ¿no? ¿Y de qué manera lo ha cuidado? Uno, le ha dado la Dabar, la Alajá, la Torá, los Nabiín, los Ketubín, le ha dado Ruach HaKodesh, le ha dado las promesas, le ha dado Brit Hadashah, y le ha dado Brit, el primer Brit, pactos, los pactos, las promesas, el Mashiach, el Oje, todo esto para este olivo, única y exclusivamente para ese olivo. Representa este pueblo. Dice, en medio de todos los pueblos de la tierra, Yahú puso sus ojos solamente en ti, nada más, para ser pueblo único, para que seas la niña de sus ojos, para que seas su especial tesoro. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Pero es Israel que cumple la exigencia del Eterno en Shemot 19:6. Convertido en reino del Eterno. Nos vamos allá a Primera de Crónicas 28:5. El reino de Yahú sobre Israel. Allí habla del reino de Yahú sobre Israel. ¿Bien? Entonces nos vamos a Primera de Crónicas 29:23, tome nota. Y allí dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Yahú Sabaoth, en lugar de David su padre. Entonces estamos hablando de una nación que tiene el mismísimo trono del Eterno, lo tiene allí. ¿Vio? Y
en el trono del Eterno. No es el trono del hombre, es el trono del Eterno mismo, de Hashem. ¿Vio? Acá en la tierra. Entonces estamos hablando de un Israel reino para cumplir Shemot 19:6. Ustedes me serán para mí un reino. Ese es el olivo natural. ¿Vio? El pueblo reino. El pueblo monarquía que tiene Mashiach, que tiene rey. Ese reino después cae. ¿Y qué es el olivo silvestre? El olivo silvestre son las naciones Goyim, las naciones gentiles. Dios, ese es el olivo silvestre. ¿Y por qué silvestre? Es silvestre porque crece, como dicen popularmente por allí, a trocha y mocha. ¿Vio? Como le da la gana, sus ramas torcidas, su tronco todo feo, todo desfigurado, raquítico, las hojas en parte seca, en parte amarillenta, desnutrido, ¿comprende? Una cosa ahí, una figura horrible. Usted lo puede buscar. No recuerdo cómo es el nombre que se le da. Hay un nombre especial que se le da a ese olivo silvestre, ¿no? Para describir su naturaleza, su condición. Bien, este olivo silvestre son las naciones, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, toda la población Goyim, toda la población gentil, es olivo silvestre. Yahweh no tuvo cuidado de ellas, no les dio Ruach HaKodesh, no les dio Naviín, no les dio los Brit, no les dio Ruach HaKodesh, no les dio Dabar, no les dio Alajá, no les dio Torah, no les dio nada de eso, y por eso crecieron así todas estas naciones. ¿Ya? Ahora, esas naciones hay LGTBI, allí hay narcotráfico, allí hay corrupción, allí hay vicio, allí hay violencia social, matrimonio igualitario, allí hay de todo eso. Bendito sea el nombre del Eterno. Gracias a Rabbi Eliyah Shemuel Cohen Pérez, bienvenido. Y que nuestro abacados te bendiga y te guarde junto a toda tu familia. Entonces, este olivo silvestre, la savia viene siendo como la ley que ordena y rige. Ordena y rige la nación pagana, la nación laica, secular, civil. Entonces ella es regida por una ley que es la savia, viene brotando de sus raíces. Las raíces son los padres fundadores, ¿vio? Masones, francmasones. Entonces esa ley, que es la que va dándole, no es vida sino muerte a las ramas silvestres, allí hay de todo, ¿vio? Entonces ahí no hay salvación, mis queridos ajín, mis queridas ajayot. La salvación está entonces en el olivo natural. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Para darle primeramente salvación a los judíos, la salvación para los judíos, porque ese olivo en el siglo I, que es el verdadero Israel de Yahweh, lo que quedaba era un remanente nada más, lo que se llama remanente Kadosh. Por eso dice el Naví, dice, si Yahweh no nos hubiese dejado un remanente semejante a Sodoma, hubiéramos llegado a ser. Imagínese usted, si no nos hubiese dejado un remanente. Entonces cuando Yahushua HaMashiach llega a la tierra, él lo que consigue es un remanente nada más. Eso es lo único que consigue. O sea, el olivo con unas pocas ramas, donde podemos contar, por ejemplo, Ana profetisa, Simeón, Zacarías y Elizabeth, la misma María, madre del Mashiach, donde podemos contar a Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño. En fin, allí una cantidad de gente firme, viviendo conforme a Alajá,
viviendo conforme a Torah, cumpliendo alajá conforme a la Torah. Es lo que queda del olivo, nada más. No queda más nada. Entonces, envía Mashiach. ¿A qué envía Mashiach? A buscar las ramas que están fuera, que en ese caso se les identifica con una nueva figura que son las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay algunos que interpretan, de los movimientos mesiánicos, malinterpretan el asunto de las ovejas perdidas, mi querido Jaquín, mi querida Jayot. Porque entonces dicen que las ovejas perdidas son las 10 tribus. Esas son las ovejas perdidas. Entonces Mashiach vino para llamar a las 10 tribus, que son las ovejas perdidas. ¿Vio? Pero no, no es así. Las ovejas perdidas, primeramente, vamos a saber qué es la casa de Israel, para saber cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Vio? La casa de Israel es la familia de Israel, no es el reino de Israel, ni es el pueblo de Israel. Es la genealogía, la descendencia, el linaje. ¿Vio? Eso es lo que se llama Bayit, casa de Israel. Y todos son casas de Israel, porque todos son descendencia de Israel. O sea, Yahudá es descendencia de Israel, ¿o no? Leví es descendencia de Israel, es casa de Israel. Leví es casa de Israel. Yahudá es descendencia, es casa de Israel también. Entonces, no hay que confundir casa de Israel con pueblo de Israel o con reino de Israel. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, las ovejas perdidas no son del reino de Israel. Las ovejas perdidas no son del pueblo de Israel, ni del reino ni del pueblo. Las ovejas son de la casa, de la descendencia, del linaje. ¿Y por qué están perdidas? ¿Por qué están perdidas? Están perdidas porque abandonaron el redil. En el redil lo que quedó fue un remanente. Y las ovejas perdidas, extraviadas, abandonaron el redil. ¿Qué quiere decir que abandonaron el redil? Que andaban desordenadamente, estaban fuera de orden. El redil tiene un ordenamiento con los principios de la halajá que rigen y ordenan la vida en un modelo de santidad y justicia. ¿Vio? El redil. Entonces, ellos viviendo fuera del redil, vivían perdidamente, sin eloje, sin Ruach HaKodesh, sin pacto, sin Mashiach, sin eloje. Así vivían. Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora, mis queridos Ajín, mis queridas Ajayot, el Eterno envía. El Eterno envía a Mashiach para llamar a todas esas ovejas que estaban fuera del redil, que habían abandonado la halajá, que habían abandonado la Torá. ¿Vio? Él viene a buscar esas ovejas perdidas. ¿Vio? Entonces, cuando él llega a casa de Zaqueo, ¿con quién se reúne él en la casa de Zaqueo? Con las ovejas perdidas. ¿Y qué dicen los publicanos y los pecadores? Perdón, ¿qué dicen los fariseos? Los judíos practicantes del judaísmo del segundo templo, ¿qué dicen? ¿Por qué vuestro maestro está sentado a la mesa allí, comiendo con los borrachos, con los adúlteros, con los fornicarios, con los ladrones, con los estafadores, que eran esta gente extorsionadores, que eran los publicanos? ¿Por qué él se sienta a comer allí con ellos? ¿No ve que cuando él se sienta allí se está contaminando él? Está contaminando a sus discípulos. Y luego si viene a hablar con nosotros aquí nos contamina también a nosotros. De acuerdo a la halajá. ¿Vio? Pero resulta que él fue enviado ¿para qué? Él fue enviado para salvación, para traer esas ovejas al redil. O sea, para traerlas al olivo silvestre. Para injertar esas personas, injertarlas en su olivo natural,
para que pudieran tener alajá, para que pudieran cumplir alajá de acuerdo a Torá, para que ellos pudieran tener Ruach HaKodesh, para que pudieran ellos tener promesas, tener pactos, tener Brit Hadashah. Para eso fue enviado Mashiach. ¿Vio? Con la promesa de la restauración del reino de David. Porque Mashiach es el descendiente de David que tiene la promesa con juramento: de tus entrañas levantaré uno para que se siente en tu trono. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, mis queridos ajín, mis queridas jajayot, podemos decir que el 90% de la descendencia biológica, quizás más, el 97% de la descendencia biológica, judíos practicantes del judaísmo, el segundo templo, rechazaron a Mashiach. Y cuando rechazaron a Mashiach, quedaron cortados totalmente del olivo natural. ¿Quiénes quedaron cortados del olivo natural? Mire, quedó cortado Anás, quedó cortado Caifás, quedó cortado toda la Asamblea Nacional de Israel, el Sanedrín, el Tribunal Supremo también de Injusticia, quedó cortado fuera totalmente del olivo natural. Al quedar fuera del olivo natural, ¿cómo quedaron esas ramas naturales? Esas ramas naturales quedaron muertas, porque no estaban percibiendo la rica savia del olivo. Cuando quedaron cortados por no reconocer a Mashiach como rey designado para regir todo el rebaño, todo el redil, todo el rebaño, regirlo, ellos quedaron cortados del olivo natural. El redil es una figura y el olivo es otra figura, que representa lo mismo, el reino de Israel, pueblo reino de Israel. Ellos quedaron cortados. Al quedar como ramas cortadas, no tienen promesa, no tienen alajá, no tienen Torá, no tienen Nabiín, no tienen Brit, no tienen Ruach HaKodesh, no tienen nada. Están perdidos totalmente. Pero aquellos que quedaron firmes, mis queridos ajín, mis queridas jajayot, unas poquitas ramas. Imagínense usted un tronco con una cantidad de ramas mochas y lo que queda es una ñiquitica. ¿Dónde estaba entonces ese pueblo Kadosh, ese pueblo reino, ese remanente Kadosh, olivo natural? Estaba reunido en el aposento alto. ¿Vio? Ahora bien, allí tenemos el olivo natural. ¿Y cuál es la buena noticia entonces para los gentiles, para los goyim? ¿Cuál es la buena noticia para los goyim? Bueno, según la tradición cristiana, tenemos la perspectiva cristiana dentro de las escrituras griegas. La buena noticia, que Cristo murió por tus pecados, fue resucitado el tercer día. Él murió por tu pecado y resucitó el tercer día. ¿Vio? Y ahora cuando tú te bautizas y te sumerges junto con Cristo en figura de su muerte y luego sales del agua en figura de su resurrección, ya tú eres una nueva criatura. No importa que estás cobrando de más con el punto, ¿yo? Que estás cobrando sobreprecio, o que tienes la pesa la tienes falsificada, ya tú estás salvo ya. Él pagó por todo eso, por todo lo que hiciste ahorita, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en el futuro, y todo eso está pago, ya tú estás salvo, de acuerdo a la perspectiva, porque Él murió por todos tus pecados. ¿Vio? Pero, de acuerdo a la perspectiva alágica del Mashiach, no, porque no ha sido injertado en el olivo natural, continúa siendo olivo silvestre. No, sigue siendo olivo silvestre. Eres una rama del olivo silvestre. ¿No?
Los otros no, porque los otros son, ya usted sabe, los judíos son ramas cortadas. Esos están muertos, no tienen vida. Al menos que reconozcan a Mashiach. Recuerden que ellos son cortados por rebelión. Vamos a leer un momentico aquí una parte de Romanos 11. Empezamos en el verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ella, o sea, en el lugar de Caifás, en el lugar del Sanedrín, fuiste injertado tú. Entonces tú pasaste a ocupar el lugar de las ramas naturales, que son judías, pero son judíos muertos, judíos cortados. Imagínese usted pasó a ser injertado allí, si es que ha sido injertado. ¿Yo? Dice, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados del olivo. Fueron cortados. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando abandonan la incredulidad, entonces son vueltos a injertar en su propio olivo natural, pero tienen que dejar la incredulidad. ¿Y cuál es la incredulidad? Recuerde lo que ellos dijeron allá. No tenemos más rey que César. Y el que se hace rey, a César se opone. El que se hace rey, a César se opone. ¿Vio? O sea, ellos rechazaron al rey, rechazaron a Mashiach. Mashiach es el rey. ¿No? Y prefirieron como rey a la bestia, a la cuarta bestia espantosa y terrible. Y rechazaron al Mashiach. ¿Vio? Su opción fue por la bestia. Dice, no te ensoberbezcas si no teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, la severidad ciertamente para los que cayeron, los que no recibieron Mashiach, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Mira, la bondad, sinónimo de bondad, gracia. Gracia. Hay una gracia para contigo si permaneces en esa gracia, en esa bondad. ¿Y cómo haces para permanecer? Cumpliendo alajá de acuerdo a Torah. ¿Vio? De esa manera se permanece. Por eso es que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ¿haciendo qué? Viviendo alajá conforme a la Torah. Seguimos. Ok. Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. De otra manera, tú también serás cortado, y ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre, ¿yo? Fuiste cortado, ya fuiste separado del olivo silvestre, o sea, fuiste separado del modelo civil, del modelo laico, del modelo profano, del modelo secular. Ya no puedes seguir viviendo como hombre secular, como mujer secular. No puedes seguir viviendo de esa forma, porque si has sido cortado de donde recibías toda la maligna savia del olivo silvestre, que no es vida sino muerte, corrupción y todas esas cosas, infidelidades, mentiras, engaños, traiciones, toda esa cantidad de cosas, desórdenes. Yo, si fuiste cortado de allí, quiere decir que te separaron para que no siguieras recibiendo ese modelo, ese sistema, esa cultura, ¿yo? Y fueras injertado en el olivo natural para recibir una nueva vida que te imprime desde la alajá y desde la Torah un perfil de santidad y de justicia. Bendito sea el nombre del Eterno. Bien, entonces continuamos. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Aquí quiero decirte, o decirles, mi querido Ajín, mi querida Jajayot, que piensen ustedes, piensen de verdad, ¿cuántas generaciones de judíos
se han ido de este mundo y no reconocieron Mashiach, se fueron con su incredulidad. Ahora serán salvos. Pero fíjese usted lo que dice en el verso 23. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis ignorantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, de los goyim, hasta que hayan sido injertados, hayan entrado. O sea, tienen que entrar ¿a dónde? Tienen que entrar al pueblo, al reino. No es a la iglesia evangélica pentecostal, no es a la pentecostal unida, no es a la bautista, la presbiteriana, la anglicana, la metodista, es a Israel. Pero a Israel, reino de Mashiach. No república democrática, con una asamblea nacional masónica, LGTB, con una bandera pagana y símbolos paganos allí. No, ese no. Es el Israel monarquía que vive de acuerdo a Alajá porque tiene rey. Es monarquía porque tiene rey, es reino. ¿Vio? Y vive conforme a Alajá. Perdón, vive Alajá conforme a Torah. Entonces dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. Todo Israel será salvo. Entonces la gente se imagina, bueno, si todo Israel va a ser salvo, quiere decir que toda esa gente que se fueron en incredulidad, se fueron incrédulos, se van a ser salvos, porque esos son israelitas. No, esos no son israelitas. Acuerde lo que hablamos en el vídeo pasado. Verdaderos israelitas. El Mashiach llama generación de víboras a unos judíos del siglo I. Y les dice: ustedes no son descendientes de Abraham. Y recuerden lo que dice Rashaul, que hablamos en el vídeo de ayer, donde dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, cuando dice todo Israel, es verdadero Israel. El Israel que vive conforme a la Torá, cumpliendo Alajá conforme a la Torá. Ese es todo Israel. Lo demás está cortado. Lo demás no forma parte, lo demás está muerto. Y los demás son gentiles, goyim, pentecostales, cristianos, todo eso, goyim. ¿Y cuál es el destino de los goyim? El destino de los goyim, mis queridos ají, mis queridas ajayot, consiste en ser gobernados con vara de hierro por el Mashiach y por su pueblo reino, conforme como lo dice allá en Daniel capítulo 7. Entonces todo el poder, toda la majestad, toda la autoridad le será entregada al pueblo de los Kadoshim. Entonces toda la autoridad, todo el poder sobre toda tribu, nación, lengua, sobre la tierra le será entregada ¿a quién? Al pueblo de los Kadoshim. ¿Cuál es el pueblo de los Kadoshim? El reino de Mashiach. El reino de Mashiach. ¿Y Mashiach tiene reino? Claro, por supuesto. Nosotros somos los súbditos, tanto las ramas naturales firmes como las ramas injertadas también firmes, guardando Torah y en emuná, teniendo emuná. Entonces nosotros somos sus súbditos, somos su reino, Él es nuestro rey. ¿Vio? Entonces nos toca a nosotros gobernar a todas esas poblaciones goyim con vara de hierro, pentecostales, bautistas, mundanos, brujos, todo eso va a ser gobernado durante 1000 años con vara de hierro. ¿Cuándo comienza ese gobierno? Algunos creen que no se sabe, ¿vio? Pero yo aconsejo este PDF, el PDF titulado Profecía 2025, cumplimiento de la profecía 2025, la más grande, la madre de todas las profecías. ¿Cómo dice esa profecía? Dice de la manera siguiente, mis queridos Jaquín, mis queridas Ajayot. Dice: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque él es carne, mas serán sus días 120
jubileos. Lo dice allá en el libro de los jubileos. ¿Vio? Y es la traducción correcta en el libro de Bereshit. Serán sus días 120 jubileos. Cada jubileo, 50 años, nos da una suma de 6.000 años. ¿Y esos 6.000 años cuándo se cumplen? Se cumplen en el 2025. En el primer trimestre del 2025 se cumplen esos 6.000 años. Y comienza el Yom Teruah milenial. Yom Teruah milenial. O sea, el día milenial del juicio, de la ira de Yahú Sabaoth. Recuerden Isaías 63. Mis queridos Jajim, mis queridas Jajayot. Ya tenemos el Shabbat milenial a las puertas. Por eso todos los acontecimientos del Medio Oriente. Por eso son todos los acontecimientos. Entonces, es importantísimo este tema para la salvación, para que haya salvación cuando venga el día del juicio. Tiene que haber pueblo. Y después vamos a explicar de esto, mis queridos Jajim, mis queridas Jajayot. Porque también viene bendición para cierta parte de las naciones Goyim. ¿Cuál es la bendición? Recuerde que viene una bendición, es donde hay 3 grupos humanos frente al Mashiach el día del juicio. Las ovejas son colocadas a la derecha, las cabras a la izquierda, y son juzgadas las ovejas y las cabras por el apoyo, por la ayuda que le dieron a los hermanitos más pequeños. Lo que no hicieron con mis hermanitos más pequeños, conmigo no lo hicieron. Lo que hicieron con mis hermanitos más pequeños, eso conmigo lo hicieron. Entonces tenemos 3 grupos humanos: las ovejas, las cabras y los hermanitos más pequeños. Ahora, ¿quiénes son las ovejas? Las ovejas son las naciones salvas. ¿Cuáles son las naciones salvas? Allá dice Apocalipsis, allá dice: y las naciones que resultaren salvas traerán su gloria a Jerusalén. ¿Vio? Y las riquezas de la tierra y las glorias la traerán a Jerusalén. Dice allá en Apocalipsis. ¿Vio? Las naciones que resultaren salvas. ¿Y cómo hacen para ser salvas? Guardando alajá. O sea, naciones gobernadas que tienen la alajá y la Torá como su sistema jurídico y como su constitución nacional para vivir de acuerdo a las leyes del Eterno. Esas naciones comenzarán a existir a partir de este tiempo que se está construyendo ya en este espacio territorial la primera nación. Allí tendremos esas naciones para cuando llegue el momento del juicio. Estas naciones serán las que estarán bendiciendo a los hermanitos más pequeños. ¿Cuáles son los hermanitos más pequeños? El olivo natural, con sus ramitas injertadas. O sea, nosotros mismos, el reino. Ellos son las naciones salvas y nosotros somos el reino. Nosotros somos el reino porque tenemos a Mashiach como nuestro rey para gobernar esas naciones salvas. Con alajá y con Torá. Y con vara de hierro a los otros, a la cizaña, hasta que sea recogida del todo y quemada. Mis queridos Jajim, mis queridas Jajayot. Esto es importantísimo. Entonces, ¿qué pasó con todas esas generaciones de cristianos que se murieron? Pues se murieron como ramas de olivo silvestre, lamentándolo bastante. Ahora hay que luchar, hay que trabajar por la salvación de los pastores. ¿Yo? Por la salvación de las iglesias cristianas, para que las iglesias cristianas reciban la salvación por medio de la injerción. Por medio de la injerción. ¿Y cómo se hace la injerción? La injerción, el corte, primeramente el corte. El corte es lo que se llama teshuvá. Usted sale del modelo civil. Usted ha sido cortado del modelo civil cuando usted hace teshuvá. ¿Vio? Y entonces tiene que ser lavado porque esa ramita tiene sucia. Y entonces se sumerge en el agua y se hace tevilá y queda limpia. ¿Vio? Queda limpia. Ahora, una vez que ya está limpia, ahora hace Brit Hadashah, nuevo pacto. ¿Vio?
comprometiéndose con el Eterno a cumplir durante toda su vida todos y cada uno de los mandamientos como Él lo ha ordenado. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. ¿Vio? Entonces, mis queridos Jajín, mi querida Jajayot, nuestra gran misión cuando decimos la Besorá, llevar la Besorá. ¿Qué es la Besorá? La Besorá es el anuncio del reino. Pero se anuncia el reino para la injerción en el reino, o sea, para la entrada en el reino. Como dice, ustedes los escribas y fariseos se paran en la puerta del reino. No entran ustedes. ¿No entran a dónde? Al reino. No entran al reino. Pero no dejan entrar a los que están entrando. ¿Vio? La entrada al reino. Mediante la Teshuvá, mediante la Tevilá, mediante el Brit Hadashah. Y aquellos hombres y mujeres que están compartiendo las vidas en una casa, juntos, en una relación, deben de saber que si no tienen ketubá, están en fornicación. Es interesantísimo. Esto lo vamos a ver en un tema donde vamos a ver adulterio, fornicación, de acuerdo a la halajá y de acuerdo a la Torá. ¿Vio? Es lo que quiere decir que las iglesias cristianas todas, pastores, evangelistas, misioneros, profetas, todo, esa gente en fornicación. ¿Vio? Y desde la fornicación, la oración es abominación. ¿Vio? Dice el Eterno, dice Yahweh, ¿qué tienes que tomar tú mi nombre en tu boca? ¿Por qué tienes que tomar mi nombre en tu boca? Se lo dice Yahweh al impío. Mucha gente no toma conciencia de eso, mis queridos Jajín. Entonces la salvación, llevar la Besorá, el mal llamado evangelio, mensaje de los ángeles. La palabra evangelio fue tomada también del modelo griego. ¿Vio? Fue tomada del modelo griego, los evangelios del César, las buenas noticias del César. Importante, importantísimo, tanta luz, tanta claridad. Porque se han perdido siglos de ignorancia, ciegos guiando ciegos, mis queridos Jajín. Entonces este tema, fundamental para comprender la salvación, la injerción, este tema, los dos olivos, en PDF, tú puedes solicitarlo, como unas, no sé cuántas páginas, como unas 300 páginas, ¿no? Con ilustraciones a color, mostrándote allí la figura de los olivos, el corte, todo, mostrándote todo, ¿no? Con sus notas, con sus comentarios, con su sustentación bíblica, en PDF, los dos olivos, para que comprendas cómo está tu vida, si estás salvo, cómo está tu familia. Puedes solicitarlo ya a nuestro número de WhatsApp. Y quieres saber lo que va a acontecer pronto, de acuerdo a la profecía hebrea, entonces este otro PDF titulado Profecía 2025. ¿Qué va a ocurrir el 2025? Y no te olvides también que tienes 3 ediciones, 2 de la Biblia y 1 de la Torá. Tiene la Biblia Kadosh israelita, 4.300 páginas, full color, con imágenes, notas, comentarios, estudios. Tienes la Biblia Raíces Hebreas. Y tienes HaTorah israelita versión de lujo, ¿no? Con 3 formas de idioma, 3 formas. Tienes el hebreo clásico, el hebreo bíblico. Tienes hebreo españolizado para que pronuncies bien el hebreo bíblico. Y tienes el español. Entonces, de estas 3 formas, para que puedas ir introduciéndote en la pronunciación hebrea y también en la comprensión de los conceptos, porque hay muchas notas, muchos comentarios, muchas imágenes de arqueología. Puedes solicitar estas 3 Biblias o estas 2 Biblias y la Torá
a nuestro número de WhatsApp y de esta manera vas a tú aportar, a colaborar con este trabajo que vamos a seguir haciendo todos los días a través de este perfil hasta convertirlo en una comunidad de israelitas verdaderos, de verdaderos israelitas, para llevar el mensaje verdadero de la Besorá a todo nuestro continente americano, para levantar el reino, para levantar el olivo natural acá, para permitir que millones sean injertados y cuando aparezca el Mashiach consiga su pueblo preparado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Que nuestro abacados me les bendiga, me les guarde. Un abrazo santo, un beso santo para todos y para todas. ¿Y qué viene la próxima vez? Para mañana. ¿Qué tema vamos a tener? Bueno, se los anuncio de una vez. Vamos a hablar de los perros y los cochinos, los puercos, en la Biblia. No echéis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, porque perros me han rodeado. No está hablando de perros de 4 patas, está hablando de perros de 2. ¿Vio? ¿Y quiénes son los perros? ¿Y quiénes son los puercos en la Biblia? Te espero mañana a las 8 de la noche con esta gran bendición, este gran conocimiento que iluminará tu vida. Hasta pronto. Un abrazo santo y un beso santo para todos y para todas. Shalom Aleichem, Shalom Ubrachot.